Yo ingresé el año 1949, dejé de estudiar un año, fui guadalupano, pero no me animé a estudiar hasta pasado, como digo, un año en que no hice nada. ¿Usted era originario de qué parte del país? Yo soy de Chiclayo, nacido en Chiclayo, pero cuando me preguntan sobre el lugar de mi nacimiento, etc., siempre contesto contesto con lo siguiente. Les digo, no me van a creer, pero yo estuve en tierra donde se desarrolló la cultura chachapoyas que vengo estudiando con tanto ahínco, con tanto amor. Estuve en esa tierra antes de haber nacido. Y entonces se quedan pues, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, antes de haber nacido. Entonces ya, el Alzheimer ya lo ha agarrado completo, ¿no? Pero después sigo, le digo, es verdad, en el vientre materno. Efectivamente, mis padres vivían en el departamento, que hoy día es región de Amazonas, es un pueblito pequeño, y ahí fui concebido, pero nací en Chiclayo, porque mi madre era lambayecana y quiso dar a luz en esa época, imagínense, ahí con su madre y con sus hermanas. Usted ingresa a la Facultad de Letras. En efecto, sí, sí, con la idea de estudiar arqueología, pero todavía el famoso Instituto de Arqueología que funcionó después no estaba en ordenamiento, no se dice, sino en, ¿cómo se dice?, en organización, ¿no? Eso es lo que nos dijo al ingresar o antes de ingresar el rector Sánchez, de esa época, Luis Alberto Sánchez. Pero entré, estudiamos 2 años de cultura general, no sé cómo se llamaba exactamente, 2 años donde recibíamos un panorama de todo, en fin, de historia, de arqueología, historia, de literatura, ¿verdad?, de filosofía, una cosa muy, muy interesante porque nos ponía a un nivel, en fin, que ya no podíamos alcanzar después porque ya venían las especialidades. Después de 2 años la especialidad ya no nos metía, hurgar, digamos, mayormente ¿en qué? En historia del arte, por ejemplo, o en literatura, ¿no? ¿Cuál fue su...? Filosofía. Filosofía, exacto, también, sí. Con el arco, con nuestro profesor, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Alarco, Eugenio Alarco, el doctor Eugenio Alarco, magnífico. Él venía de Europa y tenía, en fin, un bagaje muy sólido. Raúl Porras Barrenechea, un profesor, pero increíble. Uno se sentía, por la magia que él irradiaba con su lenguaje, ¿no?, se sentía atraído, en fin, es difícil de describir, pero fue mi mejor profesor. No solamente tenía condiciones para exponer al público, ¿no?, sino que era un erudito. Realmente todos los alumnos que tuvo, todos los colegas que teníamos, que estábamos ahí en esa clase de él, nos sentíamos muy atraídos por él. Y nos llevaba también, pedía que lo visitáramos y íbamos a visitarlo a su casa, y ahí recibíamos también enseñanza, nos mostraba su biblioteca, que era una biblioteca de primera, que ahora está en la Biblioteca Nacional, fue donada. Sí. ¿Y cómo era más o menos su metodología en el aula? Porque varios me han contado también del doctor Porras.
Bueno, ¿qué le diré? Pues era un hombre que, por un lado, erudito, como ya le dije, de primera, una erudición increíble y una facilidad de palabra increíble también. Las dos cosas se unían, ¿sí? Porque hay otros profesores que recuerdo con gran emoción también, profesores allá de San Marcos, de la época, por ejemplo, el doctor Basadre, una eminencia, sin embargo, no lo era en clase. Igualmente puedo decir, comparándolo con Raúl Porra-Barnechea, el doctor Luis E. Valcárcel, a quien admiro muchísimo, profesor muy de cerca, ¿no? Pero en sus seminarios de 4, 6, 8 personas o estudiantes que éramos, bueno, había algo, faltaba algo. Miraba a la ventana y comenzaba a hablarnos, ¿no? Sí, porque en la época de Pachacútec, ¿no? Había esto y el otro y que hubo una pujante, unas guerras de incorporación, en fin, pero miraba a la ventana y en una forma, como digamos, monótono. Y entonces eso nos aburría un poquito. En cambio, en sus libros, en fin, de primera. Y entonces ellos ya eran, por ejemplo, Valcárcel era ya profesor de la especialidad de arqueología. No, ya, bueno, primero después de los 2 primeros años, ¿no? Ya nosotros, cada uno seguía su profesión, unos se dedicaban a estudiar en el Instituto de Filosofía, otros en el Instituto de Literatura y así por el estilo. Y a mí me tocó arqueología, sí. Se inauguraba el Instituto de Arqueología conmigo, sí. ¿Y qué recuerdos tiene de sus profesores en el Instituto de Arqueología? Tengo muy buenos recuerdos. La doctora Carrión Cachó, que también tenía, además de erudición, tenía bastante facilidad de palabra. Y el doctor, profesor Mejía Gespe, también lo recuerdo con mucha emoción. ¿Qué más nos puede decir sobre su formación como arqueólogo en San Marcos, en el Instituto de Arqueología? ¿Qué cosas siente usted que eran fortalezas del instituto y la universidad, específicamente en los temas de arqueología? ¿Y qué cosas usted después ha sentido que de repente faltaron en su formación y que tuvo que más bien desarrollar después? ¿Qué nos podría decir un poco sobre Bueno, eso? había muerto Tello. Tello tenía una gran intuición como arqueólogo, es nuestro padre de la arqueología, indudable, indudable. Había muerto Tello el 47 cuando yo terminaba mis estudios en Guadalupe, por eso mi promoción se llama Promoción Julio C. Tello, ¿no? Había muerto Tello y no habían arqueólogos, ¿qué le puedo decir? Académicos, ¿no? O sea, que recibidos, ¿no? Todos habían practicado durante año tras año con el doctor Julio C. Tello. Y en ese sentido nos enseñaban, en fin, teoría en algunos casos y práctica también. Teoría sobre todo la doctora Carrión y práctica el doctor Mejía, que habían pues trabajado 30 años con el maestro, ¿no? Y tenían así una práctica, más que académica, una práctica en el manejo de las investigaciones en el campo, o sea, excavaciones, por ejemplo, y en otros casos la erudición de los cronistas, porque los cronistas también nos ayudan a entender el pasado, ¿no? Pero fuera de estos dos discípulos de Tello, no habían más profesores propiamente de arqueología, uno más, tal vez a medias. Así que no estaba todavía bien desarrollada la carrera. No importa, era el primer año, era la primera vez que se abría un instituto de arqueología. Ya eso era bastante, ¿no? Ya con el tiempo, como digo, no había tampoco alumnos. Después de 3 años que yo terminé, no habían alumnos y entonces el Instituto de Arqueología pasó a formar parte del Instituto de Etnología y Arqueología, porque no habían alumnos.